Ya, ciérrame la puerta. Buenos días. Buen día, Licem. Buenos días. Buenos días, Marcelo. Unos 6 minutos, ¿qué pasa? Que no se incorpora el resto. Buenos días.
Bien, vamos a comenzar entonces porque el resto no se incorpora, han pasado 10 minutos ya de la espera. En la clase de hoy vamos a comenzar a estudiar cómo elaborar el marco teórico referencial y o conceptual de nuestra investigación científica. Se ve el documento, ¿verdad? Sí, listen. Bien, entonces, en la redacción del marco teórico nos vamos a demorar unas 4 o 5 horas clases, porque es bien amplio este capítulo. Ya esto constituye el segundo capítulo de nuestra investigación científica, que recuerden que en el primer capítulo teníamos el planteamiento del problema con la justificación, los objetivos general y específicos, ¿verdad? Bien, ya esto constituye capítulo número 2, marco teórico referencial o marco teórico conceptual. Yo diría mejor marco teórico referencial y o conceptual, porque vamos a estar haciendo de todo tipo aquí vamos a estar hablando de conceptos, de teorías y referencias de algunos autores. Este marco teórico va a estar constituido por mínimo 30 cuartillas. Por tanto, vamos a dedicar buen tiempo a hacer búsquedas en Internet referente a nuestro tema, búsquedas de conceptos, de teorías, de trabajos anteriores, etc. De cualquier manera, después de leer el documento, vamos a continuar analizando videos, analizando algunos ejemplos. Ustedes de igual manera que van a estar buscando conceptos y teorías en el Internet, igual pueden buscar en trabajos de investigación y leer los marcos teóricos para que vayan teniendo la idea, porque ya a partir de este capítulo comienza a complejizarse un poco el tema de la redacción del proyecto de investigación. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos. Yo espero ya ustedes estén trabajando en función de la corrección de los señalamientos que se hicieron en el primer control parcial. Porque, como les dije anteriormente, ya aquí nos estamos complicando un poquito más con la redacción del marco teórico y luego, un poquito más complicado, el próximo capítulo que se denomina diseño de la investigación. Por tanto, la sugerencia continúa, no acumulen contenido. Vayan adelantando en su proyecto de investigación a medida que vayamos adelantando con un tema. Bien, el marco teórico referencial dice que constituye el corazón del trabajo de investigación, pues es sobre este que se construye todo el trabajo. Una buena base teórica formará la plataforma sobre la cual se construye el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo. Es decir, que posteriormente, en otros capítulos que nos propongamos hacer el análisis del trabajo, pues vamos a necesitar de todas estas bases teóricas que en este momento vamos a comenzar a investigar. La base teórica representa una estructura sobre la cual se diseña el estudio. Sin esta, no se sabe cuáles elementos se pueden tomar en cuenta o cuáles no. Sin una buena base teórica, todo el instrumento diseñado o seleccionado o técnica empleada en el estudio carecerá de validez. Es decir, que primeramente vamos a hacer el diseño del marco teórico y luego vamos a planificar las técnicas que vamos a utilizar para obtener toda la información relevante que necesitemos sobre nuestro tema de investigación. De manera general, el marco teórico es el capítulo del trabajo en el cual se encuentran todos los antecedentes y las bases teóricas o la fundamentación teórica, como le queramos llamar. Es importante señalar en el proyecto la estrecha relación entre la teoría y del proceso de investigación y la realidad del entorno. Es decir, que nosotros debemos tener un cimiento, una base teórica para arribar a realizar nuestra construcción personal de la investigación que cada uno de ustedes está realizando.
La investigación puede iniciar con una teoría nueva, puede reformar una teoría existente o simplemente puede definir con más claridad los conceptos y las variables que ya existen, es decir, todo lo que anteriormente ya hemos construido. Por tanto, los fundamentos teóricos o el marco de referencia es donde se condensará todo lo pertinente a la literatura que se tiene sobre el tema a investigar. Debe ser una búsqueda detallada y concreta donde el tema y la temática del objeto a investigar tengan un soporte teórico. Es necesario que el autor maneje todos los niveles teóricos de su trabajo para evitar repetir hipótesis o planteamientos ya trabajados. La reseña de esta parte del proyecto se debe dejar bien claro para indicar qué teóricos es el que va a servir de pauta de nuestra investigación. Estos fundamentos van a permitir presentar una serie de conceptos que constituyen el cuerpo de nuestra investigación. Bien, en general, podemos afirmar que el marco teórico tiene ciertas funciones. Número 1, orientar hacia la organización de datos y hechos que son significativos para descubrir la relación entre el problema y las teorías ya existentes. El problema ya ustedes lo tienen planteado. Ahora vamos a plantear la relación entre ese problema que nosotros nos hemos planteado y las teorías que ya existen. Evitar que el investigador aborde temáticas que, dado el estado de conocimiento, ya han sido investigadas o carecen de importancia. Guiar en la selección de los factores y variables que serán estudiadas en nuestra investigación, así como sus estrategias de medición, su validez y confiabilidad. Es decir, que en el próximo capítulo vamos a estar planificando aquellas técnicas que nos sirvan para obtener información relevante para llevar a cabo nuestra investigación. Prevenir sobre los posibles factores de confusión o variables extrañas que potencialmente podrían generar sesgos no deseados. Sigo hablando de la especificidad que debe caracterizar nuestra investigación. Es decir, debemos utilizar términos claros, no debemos utilizar redondeos ni abreviaturas. Bien, llegamos aquí a la estructura del marco teórico. Este marco teórico se va a construir a partir de teorías existentes sobre nuestro objeto de estudio. ¿Cómo pueden generarse nuevos conocimientos? La validez interna y externa de una investigación se demuestra en las teorías que la apoyan. Y en esa medida, los resultados posteriormente se pueden generalizar. El marco teórico de la investigación considera conceptos explícitos e implícitos de nuestro problema de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a estar hablando, por ejemplo, de violencia infantil en el barrio Santa Rosa, por ejemplo, yo voy a estar hablando, por ejemplo, voy a citar conceptos, es un ejemplo hipotético, fíjense, voy a estar hablando, refiriendo el concepto de qué constituye, qué es la infancia, qué es la violencia. Puedo citar también como un concepto explícito el concepto, por ejemplo, de familia. ¿Ya? Entonces, bien, ahí en torno a la teoría, ya ahí estamos hablando de conceptos. En torno a la teoría, yo puedo estar hablando sobre algunas teorías de violencia infantil. Puedo mencionar alguna ley en torno a mi tema, etcétera.
Cuestión que debemos abarcar mínimo 30 páginas en nuestro marco teórico referencial. Así como les estoy indicando, en torno a conceptos, en torno a teorías, pueden utilizar leyes, etc. Conceptualización específica operacional. ¿Cuál es la variable operacional de nuestra investigación? El tema principal. Si estamos hablando, por ejemplo, de violencia física, de violencia psicológica en la infancia, entonces nos tenemos que centrar. Si yo voy a hablar de violencia psicológica, yo puedo mencionar los tipos de violencia, por ejemplo, y me voy a hacer, entonces me voy a quedar especificando mi tema. Si mi tema es violencia psicológica, entonces me quedo ahí y abundo más y más específico, con más contenido sobre la violencia psicológica, porque es mi tema operacional. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Sí, Licen. Bien. Vamos a relacionar las teorías y los conceptos adoptados. En la teoría, en esta relación, vamos a estar hablando porque, por ejemplo, por qué los niños forman parte de la familia. ¿Por qué se está haciendo énfasis en que en los últimos tiempos se están viendo más episodios de violencia infantil? Podemos hablar también de qué puede estar generando, si puede ser la situación económica, si puede ser, por ejemplo, el confinamiento en estos tiempos de cuarentena. Es decir, abundar sobre el tema en que yo estoy realizando mi investigación y relacionar los conceptos con las teorías. Análisis teórico de cuál se desprenden las hipótesis, concluir con las implicaciones de la teoría con el problema. Bien, en nuestro proyecto de investigación no nos hemos planteado hipótesis, pero ustedes se la deben hacer de manera interna. Es decir, la hipótesis es la respuesta anticipada al problema que yo me estoy planteando. Si, por ejemplo, me imagino en la causa de la violencia infantil debe ser el estrés por el confinamiento. Ya ahí yo me estoy planteando una hipótesis, una respuesta de por qué se está dando la violencia infantil en estos tiempos. Pero esa hipótesis puede ser comprobada. Esa hipótesis puede resultar, al terminar nuestra investigación, puede terminar siendo verdadera, falsa o nula. ¿Por qué? Porque puede que cuando yo termine de aplicar todas las técnicas y realizar mi investigación, yo me percato que no es el estrés. Y sin embargo, terminando la investigación, me puedo percatar que existe falta de comunicación en los miembros de la familia, por tanto, hay falta de comunicación, hay una inconsistencia en los métodos educativos para con el infante. Ahí me he dado cuenta que la hipótesis que yo me he trazado es negativa, es decir, no confirma lo que yo me planteé, que es a causa del estrés por el confinamiento. De igual manera, después de la investigación, yo me puedo percatar que sí, que realmente es a causa del estrés, por la situación económica o por el confinamiento, etc. Entonces, para realizar la estructuración de este marco teórico, podemos utilizar, por ejemplo, el estudio de las causas de la delincuencia juvenil. Un tema muy interesante que les puse como un ejemplo hipotético, pero que realmente ustedes saben
que generalmente son los jóvenes los que hoy están participando en estos actos delincuentes, ¿no? Y que son un factor de riesgo potencial, porque vemos que los que suben a los micros a estafar los teléfonos son los jóvenes. Los vemos en la televisión que generalmente los que atracan a las personas en las calles es la juventud. Es un ejemplo hipotético que le cité para ser imparcial. Entonces, en este marco teórico nos vamos a apropiar mucho del Internet. Vamos a hacer muchas búsquedas en Google sobre los conceptos, sobre las teorías, sobre investigaciones anteriores, pero no va a estar centrado en el copia y pega de Internet. Ojo con esto, porque puede ser anulado el marco teórico si solamente utilizamos, disculpen, si solamente utilizamos el copia y pega de Internet. Nosotros también tenemos que aportar, disculpen, nosotros también tenemos que aportar con nuestras palabras, relacionando estos conceptos y teorías. De igual manera que van a buscar esta información, pueden buscar otras investigaciones y leer el marco teórico para que ustedes vean cómo realmente se realiza. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Activen esas cámaras, por favor, que vamos a entrar en el debate. Vamos. Preguntas, comentarios. Marcelo, ¿puede activar su cámara, por favor? A ver, quiero escuchar comentarios de... del tema de hoy. Adelante. Si entendieron, si no entendieron, es el momento de preguntar. No quiero que después me digan, profe, es que yo no entendí, y se quedaron sin preguntar. Dice una consulta. Sí. El marco teórico ese que dice que tenemos que hacer es de... tenemos que sacar de libros. De todas partes van a sacar de libros, de investigaciones, de artículos, de libros en físicos, de libros en digital, de todas partes van a buscar sus teorías. ¿Qué más? Pregunten. Dicen 30 páginas, dijo, del marco teórico. Mínimo 30 páginas. Así es. Pero hay información suficiente para hacer más de 30 páginas en nuestros temas. Se darán cuenta cuando comiencen a hacer las investigaciones. Hay para hacer más de 30 páginas. Bien, ¿qué más? Marcelo, ¿iba a preguntar algo? Dicen, del marco teórico mínimo, ¿cuánto tenemos que investigar? ¿De cuánta base? 30 páginas. No, o sea, ¿de cuánto, por decirle, de cuántos libros, de cuánta... Ah, no de hay cuánta límite. información? No hay límite.
Importante que usted se refiera a conceptos y teorías de su tema, sin salirse del tema. ¿Qué más? Ya, Licen. ¿Qué más? Pregunten. Bien, mientras se formulan sus preguntas, le voy a hacer la indicación. En sus computadoras van a hacer una carpeta llamada marco teórico. En esa carpeta van a tener 2 documentos Word. 2. En uno van a ir copiando la información extraída de Google, es decir, todos los conceptos y las teorías. En el segundo documento lo van a llamar referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes van a copiar del libro de texto violencia infantil de Julio César Casales, entonces esa información, esos datos del autor del libro, ustedes lo van a copiar en el documento Word número 2 y le van a dar un número. Si ese libro, fíjense, ese primer párrafo que ustedes copiaron, le van a dar número 1. Y cuando estén formando el marco teórico, terminando ese párrafo, van a encerrar entre paréntesis un número 1. Tiene que existir una coincidencia entre el número finalizando el párrafo o finalizando la cuartilla y la referencia bibliográfica. Por tanto, aquí vamos a continuar utilizando las normas APA. Y es muy importante que ustedes estudien este documento. No es solamente leerlo, hay que profundizar en la interpretación del documento que rige las normas APA. Entonces, copié de otro libro que, fíjense, no es tan simple porque cada formato tiene una indicación diferente. Si yo copié de un libro digital, tiene una manera de hacer la referencia bibliográfica. Si copié de un artículo científico, tiene otra forma de hacer la referencia bibliográfica. Y eso se lo dicta la norma APA. Hay que cumplir con ello. Entonces, cerré ese libro y abrí un artículo científico. Copié una página, 2 páginas de ese artículo científico. Lo más importante no es copiar y pegar cualquier cosa. Copié de ese artículo científico una teoría y al terminar le voy a poner entre paréntesis el número 2. Entonces, en la otra hoja, en la otra página Word, en el otro documento, yo voy a escribir de la misma manera número 2 y como rige la norma APA, voy a hacer el registro de la bibliografía de los datos del artículo científico. Lo que yo sea capaz de redactar con mi propia iniciativa, no hay que encerrar nada entre paréntesis. Esto es una redacción propia. ¿Ya? Así vamos a estar manejando. Aquí nos vamos a detener unas cuantas horas clases para elaborar el marco teórico referencial. ¿Alguna pregunta?
Elaboren sus preguntas. Dicen, eso lo que dijo la otra carpeta es como hacer una bibliografía, digamos, ¿dónde hemos sacado la documentación? Al final va a ser una bibliografía. En este momento solamente estamos recopilando referencias. En el futuro va a ser la bibliografía. Sucede que si en este momento ustedes comienzan a extraer información, cuando lleguemos al momento de la bibliografía no van a saber de dónde sacaron la información. Por eso la indicación de hacerlo en este momento. Ya le hice, gracias. ¿Qué más? Fíjense, como les digo siempre, no se atormenten, que es un poco complejo, pero no es difícil. Y yo voy a estar siempre guiándolos para realizar la actividad práctica. A ver. Elaboren sus preguntas, que es el momento. ¿O está todo claro? Dicen una consulta. Le quería preguntar, ¿usted quiere que hagamos un link o que solo referenciemos dónde estamos sacando esa parte? O sea, que pongamos, o sea, que resumamos, digamos, y al final pongamos de dónde se sacó ese resumen, más o menos así. No. O poner un No link se o algo trata de para hacer un que... link. Recuerden que estamos haciendo la recopilación en Word. ¿Ya? En este momento no vamos a estar haciendo el marco teórico como tal. Solamente vamos a extraer información. Toda la información que ustedes encuentren sobre su tema van a ir pegándolo en ese documento Word número 1. Ya después vamos a seleccionar lo más importante. ¿Ya? Pero de donde ustedes seleccionen toda esa información, hay que copiar en el otro documento los datos del autor de donde sacamos la información. Ya, profe, listo. ¿Ya? ¿Qué más? Pregunten, que nos quedan 5 minutos para que entonces dediquen la otra parte del tiempo a comenzar a hacer la búsqueda. Aprovechen la hora clase. Cuando ustedes salen de la hora clase de investigación científica, se dedican a otra materia y por eso es que se atrasan en la redacción del proyecto. Ya tengo experiencia de eso. ¿Qué más? Pregunten. Yo los dejo haciendo ejercicios en el segundo momento. Les pido que me presentan, no me presentan nada, escribo, ya se desconectaron de la asignatura y los perjudicados son ustedes, no soy yo. Porque yo sigo ahí esperando que ustedes me escriban, que me pregunten para contribuir con el conocimiento. Entonces ustedes se desconectan, no realizan la actividad práctica que les indico. No soy yo la perjudicada. Entonces todo está claro. Por el momento está clara, dicen, para mi persona.
Los demás, Nixon, Yubenka, Shirley, los demás, por favor, ¿todo está claro? Sí, listen. Yubenka, Sí, listen. ya. Entonces vamos a finalizar para que ustedes comiencen a hacer la búsqueda. De esa manera, una carpeta y en la carpeta van a tener esos dos documentos independientes. ¿Ya? Recuerden que tienen que estudiar las normas APA para que cumplan con sus requisitos. Es fundamental esto. Entonces los dejo para que comiencen a buscar información y a estudiar la norma APA en este capítulo. Para que vayan haciendo la redacción de manera correcta. Nos encontramos entonces. Yo voy a estar en línea. Cualquier cosa, me preguntan. ¿De acuerdo? Ya. Entonces nos encontramos martes ya con información. El martes vamos a estar revisando ya información sobre la recopilación de estos datos. Nos encontramos Listen, el martes. marco ya tenemos que tener avanzado nuestro marco teórico. Lógico. Si en este momento van a dedicar, les queda más de 1 hora para comenzar a buscar información. ¿Ya? Está bien, listen. De cualquier manera, este material que hemos analizado hoy lo voy a depositar en la plataforma. Si lo necesitan, se dirigen a la plataforma. ¿Ya? Gracias, profe. Listen. Ya. Nos vemos entonces. Hasta el martes. Hasta el martes. El martes, Hasta luego, Lizzy. Hasta luego. Hasta luego, Alice.